Sean todos bienvenidos a las noticias de última hora en Venezuela. María Corina Machado dijo que los días del chavismo en el poder están contados y no son muchos. Saben que se acerca el final. La líder opositora aseguró que el régimen de Maduro enfrenta un aislamiento internacional sin precedentes y llamó a todos los venezolanos a mantener la lucha en este momento tan crítico. No olvide dejar un comentario en este video y compartir a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. María Corina afirmó este lunes que los días del chavismo en el poder están contados. En medio de una crisis política que se agudizó tras la controvertida juramentación de Maduro para un tercer mandato consecutivo, hecho que la principal coalición antichavista considera como un golpe de Estado. En un mensaje difundido en redes sociales, Machado sostuvo que el régimen de Maduro está paranoico y aislado. Ellos en el régimen saben que son pocos y que están aislados, saben que sus días en el poder están contados y no son muchos. Por eso están paranoicos y no duermen, sabiendo que se acerca su final y temiendo ser vendidos por cualquiera de las personas que tienen alrededor. Así ella expresó. La exdiputada hizo un llamado a los venezolanos a mantenerse firmes y no perder el foco en lo que calificó como un momento crítico. Según la líder, el chavismo ha quedado reducido a una cúpula criminal que aseguró enfrenta un aislamiento internacional sin precedentes. Ellos quisieron montar la farsa electoral y salieron trasquilados. Ahora ninguno de sus antiguos aliados se les quiere ni acercar. Así fue como comentó Machado, aludiendo a la juramentación de Maduro que se realizó en un acto al que solo asistieron representantes de las dictaduras de Cuba y Nicaragua. ¿Qué opina de esta noticia, de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá y seguimos con más información. Las actas se le entrega, al finalizar el acto de escrutinio, le entregan una copia de las actas a cada testigo de los partidos que participaron en la contienda. Es decir, el mismo día de las elecciones, todos los partidos que tuvieron sus testigos tenían copias de las actas. Si luego del primer boletín, que es una publicación de resultados, porque no podemos decir que Nicolás Maduro ganó las elecciones si no se dieron unos resultados, y evidentemente se publicaron resultados. ¿Cuáles resultados se publicaron? Lo establece la Ley de Procesos Electorales en Venezuela en su artículo 71. Se emite el primer boletín. Ese boletín da unos resultados. Fíjense cómo funciona el sistema electoral en Venezuela y así se van a dar cuenta cómo ha mentido la oposición deliberadamente y cómo González Urrutia convalidó la victoria de Maduro. Fíjense cómo funciona. Una vez que se hace la votación, se vienen los escrutinios. Pues, realizados los escrutinios, se hace la totalización de todos esos votos. Después de la totalización viene la designación de quien se supone ganó las elecciones y la proclamación de quienes se supone ganaron las elecciones. Ahora esto que le voy a decir. Finalizado eso, en el artículo 125 de la Ley de Procesos Electorales dicen que se publicarán los resultados 30 días después de qué acto, 30 días después de la proclamación. Es decir, primero se proclama el ganador y luego se publican unos resultados, porque es que ya se publicaron los resultados que dan el ganador, que fueron los boletines, el primero y segundo boletín que se dio, ahí ya se dio el ganador. La publicación que reclaman, que es una publicación más detallada por mesa, esa no es un requisito esencial. ¿Por qué no es esencial? Porque se supone que el mismo día de la votación todos los candidatos que tenían sus testigos tienen una copia de esa acta y ellos ya saben quién fue el ganador. ¿Qué pasa si en los boletines el Consejo Nacional Electoral dice una cifra o da ganador a alguien que no fue el ganador real? Bueno, los candidatos que tienen las actas en sus manos y se dan cuenta de eso porque las tienen en sus manos, tienen, como en todo país del mundo, tienen recursos para atacar ese acto. Juan Carlos, que puede ser arbitrario, puede ser una equivocación, sea lo que sea. Lo voy a interrumpir para hacerles una propuesta a ustedes tres, nuestros panelistas, y es, aunque es esencial entender qué ocurrió ese 28 de julio y presentar las diferentes posturas como ustedes lo han hecho, también les pido que nos vengamos un poco más acá, sobre todo desde qué ha pasado a partir del 10 de enero con la posesión presidencial de Nicolás Maduro. Y les pido esto porque no nos sería suficiente el tiempo volver a
hablar de qué ocurrió el 28 de julio y los días posteriores y aclarar que hemos hecho múltiples debates aquí en France 24 al respecto, que nuestra audiencia los puede encontrar en nuestras plataformas de podcast y también en YouTube. Entonces, concentrémonos y volvamos a este 10 de enero y lo que viene después. Quiero preguntarle algo, Carlos Andrés, y es, finalmente, ¿por qué Edmundo González no llega a juramentar como presidente como lo había prometido? Y si estamos quizás ante un Guaidó 2.0 donde hay un opositor que dice ser el presidente de Venezuela cuando hay otro presidente al mando, en este caso Nicolás Maduro. Bien, vamos por partes. Edmundo no puede llegar porque representa unos elementos simbólicos de la oposición. Y lastimosamente, una de las características de una dictadura, ¿sí?, es que si llegase a estar allí presente, seguramente hubiese sido capturado. Y al ser capturado, pues no es libre. Entonces, en esa medida, Edmundo no puede aparecer porque en el momento que aparezca va a ser capturado. Y al ser capturado, se captura parte del simbolismo de la libertad de expresión y la libertad electoral que se desarrolló y se consumó el día de las elecciones. Entonces, la principal razón por la que él no aparece en público es porque puede llegar a ser capturado. Y al ser capturado se captura un simbolismo de la oposición. Y eso tiene unas connotaciones en términos de comunicación y sobre todo en términos electorales y políticos en lo que va a ser la lucha de la oposición y parte de la lucha de ese aparente 70% que votó en contra de Nicolás Maduro. Dos, la segunda pregunta alrededor de lo que me plantea, creo que lo que involucra toda esta situación es básicamente lo que la comunidad internacional y los medios de comunicación han venido resaltando, y es que no hubo las garantías suficientes, no solamente en el proceso de elección, sino en el efecto posterior. Porque inmediatamente se dieron las elecciones, empezaron a hacerse no solamente capturas de periodistas, capturas de defensores de derechos humanos, sino se restringió la libertad de expresión y sobre todo la libertad a hacer un registro informativo de este proceso electoral. En ningún otro país del mundo que se precie de haber tenido un proceso democrático transparente, ¿sí?, si hubiesen dado esas amenazas a periodistas y a políticos por asistir al día de la posesión. Quiero hacerle una pregunta, Juan Carlos. Usted explicaba un poco el procedimiento y decía que el acto de juramentación de Maduro fue convalidado por todos los actores del proceso electoral, incluido Edmundo González. Si es así, entonces, ¿por qué el gobierno de Maduro ordenó cerrar las fronteras con Colombia y con Brasil? Reforzó la presencia de las Fuerzas Armadas justo ese día de juramentación y aparentemente se corrió para hacerlo más temprano la hora de la juramentación, al punto que los delegados de Rusia y de China no llegaron a tiempo, sino que ya llegaron al salón cuando Maduro ya estaba hablando, como se vio ante el video. No, bueno, hay dos cosas que quiero aclarar aquí. Lo primero es que si nosotros partimos de un error de origen, es decir, que nadie impugnó las elecciones el 28 de julio, si eso no se entiende, que teniendo las herramientas legales para impugnar unas elecciones que tú dices que te las robaron y debes tener prueba para decir eso, y no las impugnaste legalmente, convalidaste el resultado que publicó el órgano electoral. Luego, ahora sí lleguemos aquí. Obvio, ¿a quién van a juramentar la Asamblea Nacional? Si nadie puso en duda legalmente las elecciones en Venezuela, nadie, solamente un señor que dijo, yo gané y me robaron las elecciones, y su palabra tiene que estar por encima de la del órgano electoral constitucionalmente creado para ese acto. Eso no tiene sentido. En el mundo eso no tiene sentido. Este señor solamente su palabra es la que le hace acreedor, según los que así lo avalan, su palabra lo hace acreedor de un triunfo que nunca demostró y nunca ha demostrado. Luego, no es verdad que se haya adelantado la juramentación. Eso es absolutamente falso. Se dio a la hora que si Rusia y el representante de Rusia y la otra que mencionaste llegaron tarde, es otra cosa, pero no se adelantó nada. Luego, ¿por qué se cierra la frontera? ¿Es que acaso es un secreto para alguien que desde el 28 de julio en adelante amenazas al país de invasión? Un mercenario estadounidense dijo que iba a venir a invadirnos y a sacar por la fuerza al presidente Nicolás Maduro. ¿Es que acaso es un secreto para alguien en el mundo que las amenazas de intervención y el petitorio de intervención militar multinacional
que han hecho el expresidente Álvaro Uribe y una serie de expresidentes que les fascina hablar de los demás países desde afuera. Entonces, eso es un absurdo. O sea, por supuesto que el gobierno tiene que resguardarse, que el país tiene que... Ni siquiera el gobierno, es el país. Porque una intervención armada en Venezuela, eso no es un ataque solo al presidente. Eso van a acabar con el país como lo han hecho en Libia, como lo han hecho en Irak, como lo han hecho en muchas partes del mundo. Entonces, el problema de origen es, pregúntenle, ¿por qué no impugnaron las elecciones en el momento que se supone habían ganado las elecciones? No lo hicieron. Sí. Y constitucional y legalmente, dentro de la legalidad venezolana y la constitucionalidad venezolana, bueno, nadie impugnó las elecciones y el resultado que fue el que se publicó, porque publicar es hacer público, y los boletines que se dieron primero, que el CNE publicó, daban ganador al presidente Nicolás Maduro. La oposición tenía 20 días hábiles para impugnarlo, no lo hicieron. Y oye esto, si son 20 días hábiles para impugnarlo, tú sabes, después de la proclamación, según la ley, cuánto tiempo tiene para publicar los resultados que se van... 30 días, es decir, tienes menos días para impugnar que para que se publicara, porque esa publicación no es un requisito esencial para la proclamación, tan es así que es posterior a la proclamación. De manera que, justamente, Juan Carlos, discúlpeme, lo interrumpo de nuevo. Más adelante vamos a hablar de esas ideas de intervención militar que, como usted bien lo mencionó, estuvieron lideradas, el primero que las mencionó fue el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Pero, César Pérez, quiero hacerle esa pregunta precisamente que plantea Juan Carlos. ¿Por qué la oposición no impugnó los resultados y es así entonces que están convalidando la victoria de Maduro y ahora su juramentación? César, adelante. ¿Será que tenemos línea? Sí, lo estamos escuchando. Le preguntaba por qué la oposición no impugnó esos resultados y si de esa manera convalida entonces la victoria de Maduro. Fíjate cómo manipula el señor Valdés, como buen chavista, todo este acontecimiento. En primer lugar, yo dije en mi primera intervención que la testigo nacional no pudo acceder a la sala de totalización. Y entonces dice que no, que nosotros tuvimos testigos en las mesas. Claro que tuvimos testigos en las mesas. Y los testigos de las mesas aportaron las actas que hemos publicado y que el mundo conoce, que son copias exactas de las actas, y esas actas dicen que ganó Edmundo González. Pero cuando nosotros denunciamos el fraude, inmediatamente el señor Maduro se fue, dizque, a meter un recurso de nulidad o de interpretación contencioso electoral y confiscó la sala electoral. Impidió que se publicaran los resultados como manda la ley y el Consejo Nacional Electoral a esta fecha no ha publicado. Alegaron la noche del 28 que había habido un ciberataque, que les habían bombardeado, destruido. César, discúlpeme, lo interrumpo. De nuevo enfoquemos esta discusión posterior al 28 de julio. Yo sé que es esencial para la respuesta. Perdóname, ¿Por qué no impugnaron? Pero con todo respeto, este es el punto clave. Pero a ese juicio amañado que montó Maduro con sus magistrados, acudió uno de los candidatos y solicitó la publicación, porque es una obligación presentar acta por acta. No es que a mí se me ocurre como autoridad electoral dar un resultado y no demostrarlo. La ley de orgánica de procesos electorales, la ley de infogobierno, la Constitución obliga al Poder Electoral a presentar detalladamente los resultados, y eso no lo hizo. Y eso no lo pedimos nosotros solos, lo pidió Enrique Márquez, quien fue candidato y que hoy está preso por haberse atrevido a cuestionar el resultado electoral. Y esa es la forma como Nicolás Maduro y su camarilla actúan, metiendo preso a todo aquel que ponga en duda su santa palabra. Pero no solamente somos nosotros, el presidente Petro el que le está pidiendo a Maduro que presente las actas, es el presidente Lula que le está pidiendo a Maduro que presente las actas, es el mundo democrático, y Maduro no puede presentar nada porque se robó las elecciones, y el mundo lo sabe, y esa es la razón por la cual todos nosotros hemos denunciado que aquí hay un fraude y estamos frente a un golpe de Estado contra la soberanía popular. Lo demás puede inventar el señor Valdés y todos los voceros de la dictadura lo que les parezca, pero los hechos son los hechos. Ganó Edmundo González, Maduro fue derrotado, no es la primera vez que se roban una elección. Ya nos robaron la elección parlamentaria del 2015. Sí, dijeron aceptamos, pero inmediatamente pusieron a ese Tribunal Supremo
Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.